La base submarina secreta. Detectada por analistas. Así la localizaron. ¿Y si te dijera que bajo el océano existe una base secreta que ningún gobierno admite haber construido? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir parece sacado de una película. Pero es real. Antes de sumergirnos en esta historia, oculta bajo kilómetros de agua, dale like, suscríbete y comparte, porque hoy revelaremos cómo los analistas lograron detectar una base submarina invisible al ojo humano. Bajo las aguas oscuras del Pacífico, donde la luz del sol apenas logra filtrarse, algo comenzó a inquietar a los analistas de inteligencia marítima. No era una flota enemiga, ni un submarino extraviado. Era algo más grande, más complejo y, sobre todo, más silencioso. Una base submarina secreta, tan bien camuflada que durante años pasó desapercibida ante los ojos del mundo, incluso ante los sistemas satelitales más avanzados. Pero un detalle minúsculo, una anomalía térmica casi imperceptible, comenzó a levantar sospechas. Lo que siguió fue una de las operaciones de rastreo más meticulosas de las últimas décadas. Todo empezó cuando un equipo de analistas del Pacífico Occidental notó un patrón irregular en las imágenes térmicas, obtenidas por un satélite de observación ambiental. Las aguas parecían ligeramente más cálidas en una zona donde, según los mapas, no existía actividad volcánica ni tránsito naval significativo. La diferencia era de apenas unas décimas de grado, algo que normalmente se habría descartado como ruido térmico. Pero lo curioso era su constancia. Cada 3 días, a la misma hora, la temperatura de esa área subía levemente. Era como si algo bajo la superficie respirara. Los expertos, intrigados, decidieron cruzar los datos con otras fuentes. Lecturas de sonar, registros de tráfico marítimo y, finalmente, imágenes SAR, radar de apertura sintética. Y allí apareció la primera pista sólida. En una franja de mar aparentemente inerte, el radar detectó una alteración en la superficie, una ondulación diminuta que se repetía en intervalos regulares. No era una ola natural, era una perturbación artificial generada desde abajo. El equipo de análisis sabía que no podía ser una casualidad. Los satélites civiles no detectaban nada, pero los sistemas militares, diseñados para observar a través de las capas oceánicas, sí captaban la firma térmica de lo que parecía ser una estructura sumergida. A esas alturas, el rumor ya había llegado a los altos mandos. Alguien estaba construyendo, o ya había construido, una base submarina secreta, y nadie sabía con certeza quién era. Durante las siguientes semanas, comenzaron a recopilar información con un nivel de detalle obsesivo. Cada cambio en la corriente, cada movimiento de un pez migratorio, cada reflejo metálico en las imágenes fue analizado. Los sistemas de inteligencia artificial comenzaron a procesar terabytes de datos hasta que lograron algo asombroso: reconstruir, a partir de sombras y reflejos, la silueta aproximada de la estructura oculta. No era una caverna natural, era una instalación perfectamente geométrica, con compartimientos modulares y túneles de conexión. El hallazgo desató una ola de especulaciones. Algunos creían que pertenecía a una potencia asiática, otros apuntaban a una operación conjunta entre países que buscaban mantenerla fuera del alcance del derecho internacional. La ubicación exacta, por motivos de seguridad, nunca fue revelada públicamente. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron que estaba a una profundidad superior a los 300 metros, en un punto del océano donde las corrientes frías y las zonas termoclínicas podían ocultar cualquier firma acústica. El diseño era brillante en su sencillez. Desde el exterior, parecía una formación rocosa irregular, cubierta por capas de material reflectante, diseñado para absorber las ondas del sonar. Dentro, sin embargo, se extendía un complejo tecnológico, capaz de albergar submarinos de ataque, drones acuáticos y un pequeño contingente de personal técnico. Las imágenes reconstruidas mostraban al menos 6 compartimientos interconectados, con un muelle interior donde podían atracar sumergibles ligeros. Pero lo que más asombró a los analistas fue cómo lograron construirla sin ser detectados. Levantar una base submarina requiere transportar miles de toneladas de acero, hormigón y equipo especializado.
Sin embargo, los registros logísticos no mostraban ningún envío sospechoso. Entonces apareció una hipótesis. La base habría sido construida desde el interior, utilizando una red de túneles submarinos conectados a una isla cercana. Estos túneles, excavados con maquinaria de precisión, habrían permitido llevar materiales y personal sin emerger a la superficie. Era básicamente una ingeniería fantasma. A medida que los analistas reconstruían los datos, se dieron cuenta de que la base no solo era real, sino también funcional. Se detectaron emisiones electromagnéticas intermitentes, señales codificadas de baja frecuencia que parecían transmitirse hacia satélites de comunicaciones en órbita baja. Era una base activa. No un proyecto abandonado, no una reliquia de la Guerra Fría. Alguien la estaba utilizando en tiempo real. Las hipótesis se multiplicaron. Algunos expertos de inteligencia naval sospecharon que servía como punto de lanzamiento para drones submarinos autónomos, capaces de espiar cables de fibra óptica o interceptar comunicaciones bajo el mar. Otros sugerían que era un refugio estratégico para submarinos nucleares, un sitio donde podían reabastecerse sin regresar a puerto. Lo cierto era que, de confirmarse su función militar, estaríamos ante la instalación submarina más sofisticada jamás detectada. En el análisis espectral de las imágenes, los investigadores hallaron algo que los dejó helados. En la entrada principal de la estructura se distinguía una compuerta metálica con diseño similar al de los hangares submarinos utilizados por la Armada China. Eso encendió todas las alarmas. Sin embargo, otros especialistas señalaron que también existían similitudes con los prototipos rusos de bases en el Ártico. El misterio crecía. El gobierno al que se atribuye la instalación nunca confirmó ni negó su existencia. Pero en los meses posteriores al hallazgo, se observaron movimientos inusuales en la zona. Patrullas navales, drones aéreos sobrevolando rutas de acceso y, lo más inquietante, la desaparición repentina de un submarino de investigación civil que exploraba esa región. Su último mensaje fue una transmisión incompleta donde mencionaba estructuras metálicas no catalogadas antes de perder contacto. A partir de ese momento, el área fue declarada Zona Restringida de Estudio Oceanográfico, una frase que en el lenguaje diplomático suele equivaler a no se acerquen. Ninguna nación asumió la responsabilidad, pero los satélites comenzaron a registrar un aumento del tráfico militar en un radio de más de 500 kilómetros. Era evidente que alguien estaba protegiendo algo. Los informes filtrados años después revelaron que la detección de la base fue posible gracias a un programa secreto de inteligencia que analizaba el comportamiento térmico de los océanos mediante algoritmos de aprendizaje profundo. En otras palabras, una inteligencia artificial había sido la primera en notar que algo no cuadraba. Ese descubrimiento marcó un antes y un después en la vigilancia marítima. Ya no bastaba con mirar desde arriba, había que aprender a escuchar el océano. Una de las teorías más fascinantes es que la base formaba parte de una red mayor, compuesta por varios nodos ocultos en distintos puntos del planeta. Cada instalación estaría conectada por cables de comunicación submarinos encriptados y serviría como refugio logístico para operaciones especiales. Algunos reportes incluso mencionan la presencia de generadores de energía geotérmica, capaces de alimentar el sistema sin depender de fuentes externas. En las simulaciones realizadas por los analistas, la ubicación de la base tenía un sentido estratégico impecable. Estaba situada justo en una intersección de rutas submarinas, utilizadas por cables de comunicación internacionales. Desde allí, se podía monitorear, o incluso interceptar, el flujo de datos que conecta continentes enteros. No se trataba solo de una estructura militar, era un punto de control de información global. Con el paso de los meses, las imágenes comenzaron a mostrar algo aún más inquietante. Las emisiones térmicas se intensificaban a intervalos irregulares, lo que sugería actividad interna continua. Los analistas especularon que podían estar probando nuevos sistemas de propulsión o mantenimiento de drones submarinos. Otros mencionaban la posibilidad de experimentos con energía marina avanzada. Lo cierto era que la base seguía activa, viva y perfectamente oculta
a los ojos del mundo. Increíble, ¿verdad? Y eso que aún no sabes lo más impactante. Lo que los analistas encontraron después cambiaría por completo lo que creíamos posible bajo el mar. Si hasta ahora te ha sorprendido esta historia, dale like, suscríbete y comparte, porque lo que viene a continuación revela cómo lograron descubrir la base sin que nadie lo notara durante años. Una investigación paralela descubrió que en los últimos años, varios buques de investigación de bandera desconocida habían sido vistos en áreas cercanas, todos equipados con sistemas de sonar avanzados. La mayoría de ellos navegaban sin responder llamadas de identificación. Esos barcos, según algunos analistas, podrían pertenecer a la misma organización que operaba la base, realizando mantenimiento o recolección de datos. Lo más desconcertante es que, tras la detección inicial, las señales térmicas desaparecieron abruptamente. Era como si la instalación hubiera apagado su respiración. Algunos lo interpretaron como una evacuación. Otros, más escépticos, creían que simplemente habían mejorado su sistema de camuflaje. Unos pocos, más imaginativos, sostuvieron que la base era móvil, una estructura capaz de desplazarse lentamente bajo el agua como una ciudad submarina flotante. Aunque parezca ciencia ficción, existen proyectos conceptuales que exploran precisamente esa posibilidad. La idea de una base submarina móvil no es descabellada. Desde hace décadas, las armadas más avanzadas experimentan con módulos presurizados capaces de ensamblarse o desmontarse bajo el agua. Si esta instalación utilizaba un diseño modular, podría haberse trasladado a otra ubicación sin dejar rastro. Y de hecho, algunos satélites detectaron patrones térmicos similares a más de 1000 kilómetros de distancia meses después del apagón inicial. Los analistas concluyeron que no era un proyecto improvisado. La precisión técnica, la localización estratégica y el nivel de sigilo implicaban décadas de planificación y tecnología de vanguardia. Probablemente, una colaboración entre sectores militares y corporaciones privadas dedicadas a la ingeniería oceánica. De hecho, algunos registros de patentes mostraban diseños muy parecidos, registrados por empresas vinculadas a contratistas de defensa. Lo que más preocupa a las agencias de inteligencia no es solo su existencia, sino lo que representa. Una base submarina autónoma podría alterar completamente el equilibrio estratégico mundial. No necesita territorio, no responde a fronteras y puede permanecer invisible durante años. Es la evolución definitiva del concepto de disuasión. Un enemigo invisible que vive bajo el mar. Varios oceanógrafos expresaron su inquietud por el impacto ambiental que una estructura así podría tener. La vibración constante de las turbinas, las emisiones térmicas y las interferencias electromagnéticas podrían alterar ecosistemas marinos enteros. Sin embargo, las investigaciones fueron bloqueadas o archivadas bajo cláusulas de seguridad nacional. Era evidente que lo militar pesaba más que lo ecológico. Hoy, casi una década después del descubrimiento, la base sigue siendo uno de los misterios más vigilados del planeta. Los informes públicos no mencionan su nombre ni su ubicación, pero cada cierto tiempo aparecen nuevas anomalías térmicas en distintas partes del océano, como si fragmentos de aquel proyecto siguieran activos, expandiéndose silenciosamente. La historia de cómo fue detectada se estudia ahora en academias de inteligencia, no solo por su importancia estratégica, sino por la lección que dejó. Incluso las sombras bajo el mar pueden delatar la presencia de lo invisible. A veces basta con una décima de grado para descubrir un secreto que alguien invirtió miles de millones en ocultar. Y aunque oficialmente nadie confirma nada, los rumores siguen creciendo. Algunos creen que la base no pertenece a ningún país, sino a una alianza privada dedicada a la explotación minera submarina, que utiliza la estructura como plataforma de investigación encubierta. Otros sostienen que se trata de un centro de operaciones de vigilancia global, una especie de cuartel sumergido, desde donde se monitorean cables, satélites y rutas comerciales. En cualquier caso, la base submarina detectada por los analistas marcó un punto de inflexión en la historia moderna del espionaje. Demostró que el océano, ese inmenso manto azul que cubre más del 70% del planeta, aún guarda secretos
que desafían la imaginación, y que la próxima gran frontera militar y tecnológica no está en el espacio, sino bajo las olas. Mientras los satélites siguen orbitando sobre nuestras cabezas, allá abajo, en algún punto oscuro del océano, quizás todavía parpadean las luces de una instalación que nunca debió ser encontrada. Una fortaleza sumergida, silenciosa y letal, esperando el momento de volver a respirar. ¿Te dejó helado? Si esta historia te hizo mirar el océano de otra manera, cuéntanos. ¿Qué crees que esconden realmente las profundidades? Dale like, suscríbete y comparte para no perderte las próximas revelaciones. Si quieres, sugiere el siguiente tema que investiguemos. Prometo que será igual de intenso. Hasta la próxima inmersión.